Buenos días, María, Silvia. ¿Me escuchan bien? Bien, gracias, Cecilia. Muy bien. Hola, Edith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos acompañas desde España? Chetumal, qué bien, ¿no? Aguardamos unos minutos más y empezamos. Eli, Tere, Mari, Edith, muy bien. Eli Cruz está en Brasil. Qué bien, Eli, ¿qué tal? Irinea, saludos, buen día.
Bien, vamos a empezar, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Buen día, Isabel, también de Brasil. Buen día. Hoy tenemos de Brasil, tenemos de España y evidentemente de México. Vamos a empezar. Nosotros somos del Consejo Espírita de México. Estamos haciendo un estudio, llamamos de curso, pero en realidad es un estudio porque es una parte teórica de la mediunidad. Y en ese estudio nosotros estamos buscando, sobre todo, pues hablar de los conceptos, ¿no? O básicos con respecto a la mediunidad y evidentemente tocamos varios temas que tienen que ver con la doctrina espírita, ¿no? Y nos basamos en las obras de Allan Kardec, lo que nosotros llamamos la codificación, y en otros libros que son libros complementarios, ¿no? De André Luis, Emmanuel y otros hermanos ya desencarnados, ¿no? Libros estos que nos legaron a través de la psicografía de Chico Xavier y también de otros hermanos como de Divaldo y así por delante. ¿Okay? Vamos a iniciar haciendo una pequeña lectura, más con el objetivo de que podamos como que de alguna manera, ¿no? Estamos un poco armonizados, ¿no? Para que así nuestro estudio de hoy pues podamos sacar más provecho, ¿no? La lectura de hoy es del libro Siembra de los Medios, es psicografía de Chico Xavier, eh, y el hermano, ¿no? Del plano espiritual que nos trae este conocimiento, este mensaje es Emmanuel. Es el capítulo 16, se llama Fuerza Mediúnica. Esto se dio en una reunión pública, fue el 26 de febrero de 1960. Y tiene que ver con la cuestión 226, párrafo segundo. Considerándose la fuerza mediúnica como recurso inherente a la personalidad humana, una vez que en mayor o menor grado trasluce de todas las criaturas, comparémosla a la visión común, visión de ojos. Efectuado la confrontación, reconoceremos que, en esencia, los ojos de un analfabeto, de un perezoso, de un malhechor y de un misionero del bien no muestran diferencia alguna en la histología de la retina. En todos ellos, la misma estructura y el mismo destino. Imaginemos que fuese concedida a los cuatro determinada máquina con vistas a la producción de ciertos beneficios, acompañada de la respectiva carta de instrucciones para el necesario aprovechamiento. El analfabeto tendría en vano el aparato, por desconocer cómo deletrear el proceso de utilización. El perezoso conocería el ingenio, pero lo dejaría en el polvo de la inercia. El malhechor lo aprovecharía para explotar a los semejantes y perpetrar algún crimen. El misionero del bien, sin embargo, lo guardaría bajo su responsabilidad, orientando su puesta en marcha en utilidad general. Fuerza medianímica, de ese modo, en cuanto acontece a la capacidad visual, es don que la vida otorga a todos. Lo que difiere de cada persona es el problema del rumbo. En ello reside la razón por la cual los mensajeros divinos insistirán, todavía por mucho tiempo, por la sublimación de las energías psíquicas, a fin de que los frutos del bien se multipliquen por toda la tierra. No valen medios que solo produzcan fenómenos. No valen fenómenos que solo establezcan convicciones. No valen convicciones que creen
solo palabras. No valen palabras que solo articulen pensamientos vacíos. La vida y el tiempo exigen trabajo y mejoría, progreso y perfeccionamiento. Mediunidad así, tanto como la visión física, representa desde el punto de vista moral fuerza neutral en sí misma. La importancia y la significación que cada pueda adquirir dependen de la orientación que se le dé. Por ello mismo, los amigos desencarnados, siempre que sean responsables y conscientes de los propios deberes ante las leyes divinas, estarán entre los hombres, exhortándolos a la bondad y al servicio, al estudio y al discernimiento, ya que la fuerza mediúnica, en verdad, no ayuda y no edifica cuando esté distante de la caridad y ausente de la educación. Muy bien. Es muy importante esto que nos trae Emmanuel. Y es importante también hacer aquí un paréntesis porque nosotros a veces creemos que la mediunidad, ¿no?, es algo sobrenatural, es un don, digamos así, que uno tiene que lo hace especial como tal. O a veces, como cualquier otra facultad que podamos tener, ¿no?, si no buscamos aprovechar, no buscamos orientación, estudio, comprensión y práctica, tampoco sirve de nada. Y la comparación que nos hace en cuanto a los ojos, ¿no?, lo que nos trata de decir es todos nosotros tenemos, ¿no?, lo que tenemos nuestra facultad, ¿no?, visual, digamos, normal, por decirlo así. No hay una distinción, ¿no?, de los ojos de una persona que no aprendió a leer, de una persona que se dedica al bien o una persona que no lo utiliza adecuadamente, así por delante. La diferencia que hay es en cuanto al uso que se va a dar, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la educación, yo puedo dedicarme a mirar cosas que no me van a ayudar en el sentido de mejorarme, en el sentido de construcción, ¿no?, en el sentido de buscar leer cosas buenas, ¿no? Entonces estoy haciendo mal uso de mi visión, de esta mi facultad. Así también es con respecto a la mediunidad. Si nosotros no la, digamos, eduquemos, ¿no? No la vamos a educar, no vamos a buscar comprender, entender, mejorarnos y usar igualmente esta facultad para nosotros mismos en el sentido de crecimiento espiritual, moral, ¿no?, e intelectual. Y no vamos a poner eso también a disposición de ayudar a los hermanos encarnados y desencarnados necesitados, de nada sirve, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos todo esto en mente y consideración cuando estamos hablando de mediunidad, ¿no? Así como hablamos de cualquier otra facultad como tal. Así necesitamos comprender, ¿no?, la mediunidad, sobre todo. ¿Ok? Hay una parte muy importante que nos habla en uno de los capítulos, André Luis, del libro Misioneros de la Luz, en donde el mentor espiritual exactamente trata de decirnos esto. Ha llegado un momento en nuestra evolución, como espíritus encarnados, ¿no?, o desencarnados, o como espíritus que estamos en este planeta evolucionando, en donde la mediunidad va a ser cada vez más, digamos, visible, presente, pero debe de ser de una manera, digamos, normal, ¿no?, en el sentido de que tenemos que ver esto de una manera normal como parte de nuestro desarrollo,
Y, como comenta Emmanuel, los hermanos o los mentores espirituales o los buenos espíritus, como sea, en el plano espiritual, siempre van a estar buscando ayudarnos, ¿no? En ese sentido, para que podamos entonces, así como otras facultades que fuimos aprendiendo, ¿no?, a desarrollar a lo largo de nuestra evolución, también pueda, con respecto a la mediunidad, o podamos, con respecto a la mediunidad, ¿no?, tener el mismo proceso y que este proceso sea lo más, digamos, tranquilo posible. ¿Ok? Entonces siempre vamos a contar con la asistencia del plano espiritual, siempre y cuando también nosotros hagamos nuestra parte, ¿no? Tenemos que merecer las cosas, trabajar para poder tenerlas y después, evidentemente, ¿no?, ya pasa a ser algo de nuestra, digamos, normal, ¿no? Así como es el aprender a caminar y otras cosas más. Bien. En el estudio de hoy vamos a buscar tocar algunos temas, ¿no? Tenemos lo que es una parte que llamamos de la irradiación mental, los fenómenos anímicos de telepatía, la propia eclosión de la mediunidad. Hablamos un poquito que sería el cerebro perispiritual y el duplo etérico. ¿Okay? También nos estamos basando en lo que son los guías, las guías de estudio, ¿no?, de educación y desarrollo de la mediunidad, que nos proporciona, la tomamos de la Federación Espírita de Brasil, ¿no?, y con eso es que vamos buscando llevar nuestro estudio de hoy. Eh, Hablando un poco, vamos a hablar primero, ¿no? Me gustaría primero hablar, después regresamos aquí. Vamos a hablar con respecto a lo que es el tema. Vamos a ver aquí. Hablamos de trance. Dame un segundo, por favor. Lo tenía aquí ya bien organizado, pero aquí está. Muy bien. Entonces vamos a hablar inicialmente de lo que es la eclosión de la mediunidad. O sea, el momento en que la mediunidad como empieza, ¿no?, a manifestarse, ¿no?, como tal. ¿Ok? Y lo que nos comenta Kardec, ¿no?, y también otros hermanos de plano espiritual, que podemos tener, digamos, dos formas más comunes, ¿no?, de la eclosión cuando la mediunidad empieza a manifestarse, ¿no? Una que es espontánea, ¿no? Entonces, cuando es espontánea, no nos genera ninguna otra, digamos, situación con mayores trastornos o algunas dificultades como tal, ¿no? Es algo que va ocurriendo y nosotros vamos teniendo eso de una manera natural como tal, ¿no? No nos trae ninguna situación en el aspecto físico o en el sentido emocional. ¿Ok? Y es, digamos así, en la gran mayoría que ocurre, ¿no?, en las personas, aunque hoy día, en la mayoría de los casos, como que no tenemos esta comprensión, más por un tema de desconocimiento do que por cualquier otra cosa, ¿no? Y también más por un tema de que todavía vemos la mediunidad como algo muy, muy raro, muy especial, muy distinto, ¿no? Y la otra forma tenemos que ver con la mediunidad de prueba, como tal, ¿no?, que es, digamos, la que vemos que es la más común, común en el sentido de que cuando hablamos de una mediunidad ostensiva, como tal, ¿no? Entonces, cuando es una mediunidad de prueba, ¿no?, entonces sí puede darse algunas situaciones en donde requiere más atención, ¿no?,
porque tanto do ponto de vista, digamos, de desordem emocional, quanto também de aspectos físicos relacionados com a saúde. Então, também podem ocorrer determinadas perturbações espirituais. ¿Okay? Nós vamos falar um pouco mais, ¿no?, de esta de prueba, ¿no?, que é, digamos, a mais comum. ¿Okay? Normalmente, quando nós há que entender um pouco também isto, porque Kardec, quando pues codificou, ¿no?, ou também nos trajo o livro de los médiuns, ¿no?, que habla exatamente del guia, ¿no?, de los evocadores e assim por delante. Todo su estudio se basó en la observación de los fenómenos en las sesiones mediúnicas donde él observaba, ¿no?, analizaba, recibía también orientaciones, ¿no?, de los espíritus y buscaba entonces a través de la repetición, a través de lo que era común y que se daba, ¿no?, de manera, digamos, más regular, por decirmos así, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que nos trajo toda la codificación, sobre todo el libro de los medios, hablando ahorita, ¿no? Entonces, evidentemente que esto a lo largo del tiempo puede, ¿no?, darse y puede ocurrir de algunas formas un poco distintas. Sin embargo, ¿no?, sigue siendo muy actual como tal. Entonces, en el aspecto, digamos, físicos o emotivo, cuando hablamos a veces de trastornos bipolares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos despertamos bien, ¿no? Nos paramos muy contentos, llenos de energía, ¿no?, como que de maravilla. Y de plano, sin saber cómo ni por qué, nuestro estado emotivo como que cambia, ¿no? Y esto puede pasarse varias veces en el transcurso del día. Ahora estamos bien, ahora no estamos bien, ahora como que sentimos, no sé, ¿no?, o enojo, rabia, o algo, ¿no? Algo nos pasa que como que nos mueve, ¿no? Y nosotros, y aquí viene un punto muy importante, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, evidentemente con todo esto, es, ¿por qué es importante que uno se conozca? ¿Por qué es importante que uno busque hacer siempre una meditación, un autoanálisis? Necesitamos conocernos. Si no nos conocemos, no vamos a poder identificar más fácilmente estos cambios que están ocurriendo, y ahí sí va a ser más difícil. ¿Ok? Entonces, cuando yo me voy conociendo, me voy autoanalizando, voy buscando comprender el porqué de las cosas, me voy a dar cuenta de este cambio que tengo, ¿no?, de esa situación de, digamos, altos y bajos como tal, ¿no? Y entonces, ya poco a poco voy como que identificando si es una influencia, si es algún hermano de plano espiritual que se acercó, ¿no? Y voy tratando de estar consciente y controlarme. Y créame, no es una tarea muy sencilla, pero sí es una tarea que necesitamos aprender, ¿no?, para nuestro equilibrio emotivo y también del aspecto físico. Aparente sensación de enfermedad. Puede que a veces nos sintamos cansados, o puede que a veces nuestra temperatura también puede variar, ¿no? O escalofríos o malestar, ¿no? O hasta mismo irritaciones extrañas. ¿Por qué estoy así, no? No sé qué me está pasando. Entonces, cuando la mediunidad de prueba, ¿no?, empieza a darse, ¿no?, vamos teniendo todas esas variaciones y situaciones. Entonces es importante, otra vez, ¿no?, estamos conscientes, estamos analizándonos, meditando, buscando compreender. En muchas situaciones también es muy válido buscar, ¿no?, una asistencia psicológica, ¿no?, porque a veces puede que eso se da, ¿no?, en mayor o menor grado, y dependiendo de cómo sea, es muy importante que podamos contar también con la asistencia, ¿no?, psicológica. Sabemos que hay a veces una dificultad, porque ni todos, ¿no?, digamos,
psicólogos o cosas así pueden comprender ciertas cosas o a veces aceptarlas. Sin embargo, del punto de vista, ¿no? Aunque sea sin conocimiento espírita, es muy válida la ayuda psicológica para que podamos ahí entonces tener, ¿no? Mejor, digamos, condición de superar este proceso por el cual estamos pasando de desarrollo o de eclosión de la mediunidad como tal. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atentos y no confundir, ¿no? No imaginar que sea simplemente cosas eh, físicas o situaciones que nos pasan, ¿no? En la vida, como tampoco imaginar que todo es 100% mediunidad y podemos entonces, ¿no? Tener más complicaciones. Es importante estar muy, muy consciente de esto, ¿no? Entonces, la mediunidad cuando va surgiendo, ¿no? Nos va dando todo ese tipo de cosas. Entonces puede darse por disturbios variados, ¿no? Puede darse por disturbios también en el organismo, ¿no? Y también por la propia acción espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros ya, debido a nuestro, digamos, adelanto, ¿no? Espiritual y moral que logramos tener en otras encarnaciones, ¿no? Reencarnaciones, o hasta mismo en esta encarnación, si buscamos, ¿no? Eh, cambiar nuestro patrón mental en cuanto a lecturas, en cuanto a cosas que nos gustan, ¿no? En cuanto a películas, en cuanto a nuestro círculo de amistad, en el sentido de que podamos tener prácticas sanas, ¿no? Que nos van haciendo crecer, vamos a contar, ¿no? Con la asistencia espiritual y también vamos a experimentar, ¿no? Momentos también de mucha tranquilidad, ¿no? Como que de paz, ¿no? De bienestar, ¿ok? Vamos a sentir toda esa influencia benéfica de nuestros hermanos, ¿no? Del plano espiritual, que nos están tratando de ayudar y orientarnos en este proceso. Es importante que entendamos que no estamos solos, que sea para el bien o que sea para el mal, ¿no? Pero que estamos hablando del bien, ¿ok? Ahora, también Kardec nos trae, ¿no? Una parte que tiene que ver con, clasificó como en 4 etapas o 4 fases en que la mediunidad puede darse, ¿no? Inicialmente habla, ¿no? De, o digamos, o de fenómeno mediúnico, ¿no? En la adolescencia, ¿no? O en el niño como tal, ¿ok? ¿Por qué que se da, ¿no? Digamos, en el niño? ¿Por qué que puede existir esto? Porque hay una parte que cuando nosotros reencarnamos, ¿no? Hay un proceso de adaptación del espíritu a su actual o nueva condición de encarnado. Y en este proceso, digamos, aunque el espíritu ya está, ¿no? Buenos días, Iracema, mi hermana, también a José Antonio, ¿no? Entonces, el proceso que vemos en los niños, ¿no? Que a veces vemos que está hablando con su amiguito, ¿no? Imaginario, o que a veces nos dice que vio una abuelita, o que vio una otra persona, o cosas por el estilo, ¿no? Se da porque todavía, ¿no? Eh, el espíritu como tal no está, aunque suena un poco raro, pero podremos decir así, 100%, ¿no? Totalmente encarnado. Es un proceso que va, ¿no? Viendo, ¿no? Que tarda normalmente del 1 a los 7 años. Y después de esto, ¿no? Que aquí hablamos, ¿no? A partir de los 12 o 13 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede tener la percepción, porque todavía su espíritu, ¿no? No está totalmente, digamos, no digamos dentro del cuerpo, pero totalmente encarnado. Entonces, tiene su percepción, ¿no? O sus facultades, ¿no? En cuanto a espíritu, aún muy fuerte.
y ahí entonces percibe, tiene esa capacidad de percibir. Una vez que se da este proceso, como que se termina, ¿no? Vemos que deja de hablar de esas cosas por un tiempo, ¿ok? Porque se dio totalmente digamos, la reencarnación. Y después de esto, ¿no? Puede regresar a partir de los 12 o 13 años de edad, que igual, ¿no? Y esto va a empezar otra vez, ¿no? A tener digamos, percepciones o tener, ¿no? Todos los síntomas, podríamos decir así, ¿no? De la mediunidad como tal, ¿ok? Y entonces ahí cómo podemos ayudar, ¿no? Cómo podemos apoyar al hermano en ese sentido. Si tenemos, digamos, el conocimiento, ¿no? De la doctrina espírita, evidentemente vamos a lograr tener la ayuda, ¿no? Indo a un centro espírita. Si no tenemos, o sea como sea, es la oración, ¿ok? En donde a través de la oración el hermano se puede ayudar, nosotros podemos ayudarlos, ¿no? Y también, ¿no? Buscar, porque a veces crean, ¿no? He tenido la oportunidad, ¿no? de hablar con varios hermanos o hermanas, ¿no? Eh, medios, ¿no? Digamos, con la mediunidad de prueba, que por desconocimiento, en gran parte, ¿no? Tanto de uno mismo cuanto a veces de la familia o de alguien que les pueda apoyar, sufren. Porque imagínate que si tú llegas a un amigo y dices que yo estoy escuchando, ¿no? A alguien o estoy viendo una persona que a veces si tú describes, el otro dice, no, pues ese era mi tío, que ya murió, ¿cómo es posible, no? Entonces como que te empieza a ver de una manera muy distinta, ¿no? Diferente, como que te ve como de forma rara, ¿no? Digo, ese es que está un poquito, digamos, chiflado, algo por el estilo, ¿no? Y todo lo que nos puede pasar también en sentido eh, emocional, ¿no? Entonces, sí, si no tenemos la comprensión, si no tenemos la ayuda, ¿no? Y no sabemos dónde apoyarnos, a veces, ¿no? Este hermano, esta hermana, por un periodo, sufre mucho, ¿ok? Por todo ese tipo de trastornos o cosas que puede pasar, ¿no? Entonces, cuando conocemos hermanos o hermanas en esa situación, y como tenemos ya cierto conocimiento, ¿no? Digamos, espírita, ¿no? En ese sentido, buscamos ayudar, ¿no? Hablando, sugiriendo, ¿no? No obligando, no haciendo con que a fuerzas tiene que ir a un centro espírita, no. Y cuando vemos que a mejor el hermano o la hermana, por la razón que sea, ¿no? No cree o no acepta, ¿no? Porque también hay mucho de esto, ¿no? No acepta la mediunidad, es la oración, es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ser muy conscientes, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Hay una otra parte también que, que tenemos que entender es, se dio digamos, la reencarnación, podríamos decir, entre comillas, total, ¿no? Que va del nacimiento hasta más o menos los 7 años de edad. Después de esto pasa un periodo más o menos tranquilo y cuando llega en la adolescencia, ¿no? Es común que a veces decimos, es que ya no conozco, no reconozco mi hijo o mi hija. Como que cambió totalmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que ya en esta fase, el espíritu entonces empieza, el espíritu, ¿no? Que reencarnó, empieza a manifestarse y efectivamente mostrarnos su real personalidad. No que sea bueno o lo que sea malo, porque sim ya se adueñó de su aparato físico como tal, su psiquismo, ¿no? Ya se adaptó, ¿no? En la mayoría de los casos, y entonces sí, ahí empezamos a ver efectivamente, ¿no? Cómo es este hermano o esta hermana. Y a nosotros como padres, ¿no? Dios nos dio la tarea de buscar apoyar y ayudar a esos hermanos, ¿ok? Y ahí entonces es donde viene, ¿no? Un trabajo
que sí, nosotros que ya pasamos por todo esto, tanto como adolescentes como mamás y papás, entendemos un poco, ¿no?, sobre ese aspecto, ¿ok? Y ahí también viene mucho el tema de la mediunidad, ¿no? En un tercer ciclo, ¿no?, aquí nos más o menos, ¿no?, que después de pasar, ¿no?, de la adolescencia a la juventud, aquí nos habla más o menos entre los 18 y 25 años, ¿no?, es donde entonces ya la mediunidad, ¿no?, ya pasó por esta fase de adolescencia, ¿no? Y aquí sí lo que se requiere es, ¿no?, el estudio como tal. Es importante que el hermano o la hermana tenga, ¿no?, la oportunidad, ¿no?, de poder estudiar la mediunidad, de poder comprender qué es lo que sucede, qué es lo que le está sucediendo. Y poder comprender, ¿no?, sobre todo, cuál es el objetivo, el papel de la mediunidad como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no comprende eso también, ¿no?, puede tener otras complicaciones que le va a estar siguiendo por toda su vida. Es como hablábamos, ¿no?, la cuestión de la visión, ¿no? Si la sigo usando de una manera no adecuada, la voy a seguir usando a lo largo de toda mi existencia, salvo si pasa algún otro accidente, ¿no? Pero también es con la mediunidad. Si no tenemos la capacidad, ¿no?, de a los jóvenes, ¿no?, cuando llega a un centro espírita, buscando, sobre todo, entender qué es lo que le está pasando, por qué le está sucediendo ciertas cosas, por qué ocurre A, B, C o D. Si no tenemos esta capacidad en los centros espíritas, vamos a estar fallando en parte de lo que es, ¿no?, una de las tareas exactamente del centro espírita, que es poder dar, ¿no?, al hermano o la hermana, cuando llega, la información correcta, la noción exacta de lo que es ser, ¿no?, medium, de lo que es el espíritu, de lo que es la reencarnación y por qué estamos, ¿no?, en esta fase de nuestra evolución. Si no hacemos esto, fallamos, ¿no? Y evidentemente no podemos obligar como tal, ¿no? Aunque podemos ver que el hermano, ¿no?, o la hermana puede estar yendo a un camino o una situación no adecuada según nuestra opinión, pero no podemos obligar como tal, ¿ok? Entonces, si de ahí sigue, ¿no?, va a estar tranquilo. Ahora, que también tenemos que entender, eso es muy importante, ¿no? No significa que necesariamente pueda, ¿no?, aunque estemos hablando de una mediunidad de pruebas, puede que en este caso, ¿no?, que es lo que va a ser cada vez más común, ¿no?, que ya es común y va a ser cada vez más común, es que una vez que el hermano entienda exactamente el tema de la mediunidad, entienda el tema, ¿no?, eh, de la reencarnación, entienda el tema de que somos espíritus inmortales y que estamos, ¿no?, evolucionando, aprendiendo, tanto moral quanto intelectual, ¿ok? Esto va a hacer con que él pueda entonces ya controlar sus facultades mediúnicas, quer sea, digamos, para que pueda tener una vida más tranquila, ¿no?, de punto de vista emocional, físico, ¿ok? O quer sea hasta mismo para que pueda entonces ya en las sesiones mediúnicas, en la práctica de la mediunidad, poder hacerla de una manera que le va a dar satisfacción, que le va a ayudar a crecer como ser humano, ¿no? Bien. Y una otra parte también que nos comenta, ¿no?, una tercera fase puede ocurrir ya cuando estamos, digamos, maduros o en la vejez como tal. ¿Por qué esto puede darse? ¿No? Como comenta Kardec, no existe una época, no existe, digamos, ¿no?, una condición en particular como tal que nos indique que la mediunidad puede surgir o nada más va a, digamos, a verse más presente
en estas etapas que estuvimos platicando. Puede darse en cualquier momento, ¿ok? Pero en el caso, por ejemplo, ¿no? De la madurez o de la vejez, ¿qué tiene que ver un poco? En parte nos explica que eso sirve para una preparación a regreso al mundo espiritual, ¿ok? Otra parte también tiene que ver porque como el cuerpo como tal, ¿no? Va perdiendo su vitalidad, ¿no? Su fuerza, ¿no? Entonces su influencia en el espíritu es menor. Y siendo que esta influencia es menor en el sentido, ¿no? De los lazos, ¿no? Que están prendiendo, podríamos decir, espíritu al cuerpo, de alguna forma, se hace más débiles. Y entonces eso es como que si tuviéramos, por ejemplo, una lámpara, ¿no? Y tenemos algo que cubre, ¿no? ¿Ok? Si esta cosa que cubre cada vez se va quedando y va perdiendo, ¿no? Digamos, su color se va quedando cada vez más transparente, cada vez más la luz se puede estar pasando, entonces es lo que sucede, ¿no? Y ahí entonces este hermano, esta hermana en esta edad empieza a percibir más el plano espiritual y es donde se da entonces la mediunidad en esta etapa de la vida, ¿ok? Por eso que es muy común, ¿no? Cuando vemos, sobre todo a veces, ¿no? Hermanos y hermanas que están ya, digamos, ¿no? Prestes o muy cerca de su desencarnación, nos hablar de que vio A, de que vio B, o de que vio espíritus, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es común por esto, porque la percepción, ¿no? O la sensibilidad se hace más fuerte o más libre, y a partir de ahí entonces puede, ¿no? Sentir esto, ¿ok? Entonces, también aquí nos comenta un poco, ¿no? Y eso sirve mucho para lo que comentaba, ¿no? A veces vemos hermanos y hermanas, ¿no? Que llegan y buscan, ¿no? Es que yo fui a un centro espírita A, pero ahí estos lo vi muy, digamos, no sé cómo decir, es que están todavía como que iniciando, no es lo que yo estoy buscando, quiero ver ya temas más fuertes, quiero ver sesiones, quiero ver hablar con el espíritu, y esto, ¿no? También es normal, ¿ok? No hay problema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Brasil, pues hay miles de centros espíritas. Si tú no te adaptaste aquí, mejor en un otro puede que ahí, ¿no? Te vas a adaptar o te vas a, ¿no? A poder estar, digamos, ya más en sintonía con ese centro espírita, ¿no? Otra parte, ¿no? Lo que comenta mucho Kardec, ¿no? Si uno no cree, ¿no? En la influencia de los espíritus, ¿para qué vamos a hablar de mediunidad? ¿O por qué vamos a hablar de espiritismo? No tiene sentido. Es perder tiempo tratando de convencer a este hermano o a esta hermana, ¿no? ¿Ok? Y hay tantos otros temas que podemos decir, ¿no? No, es que yo tengo un desequilibrio emocional y eso es ocasionado por A, B y C, o por una situación de la vida o algo lo que sea, y no tiene nada que ver con la parte espiritual. Puede que sea así, ¿no? Pero nos argumentamos y nos apegamos mucho a esto, ¿ok? Entonces nosotros en el centro espírita tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor, para respetar la opinión de este hermano o de esta hermana, ¿no? Si se quiere ir, ¿no? No podemos prenderlos ahí. ¿Qué es lo que hemos aprendido siempre, ¿no? En todo lo que hemos estudiado? Los buenos espíritus, ¿no? Los espíritus, sobre todo superiores, respetan al 100% nuestro libre albedrío. Nos orientan, nos sugieren, nos inspiran, pero la decisión siempre es nuestra. Así tenemos que ser con los hermanos que lleguen los centros de espíritus. Si no concordan, si no quieren, hay que dejarlos. Pero mantener siempre la puerta abierta, ¿no? Para que si regresen, podemos recibirlos, ¿no? Con amor, con comprensión y ayudarlos, ¿no? Muy bien. Hay una otra parte también que a veces el hermano o la hermana, ¿no? Llega al centro, este, pues se sienten maravillados, ¿no?
Se sienten maravillados, se involucran mucho, ¿no?, con todas las actividades del centro y sobre todo con el tema de la mediunidad, se quedan fascinados, ¿no? Y hay un entusiasmo excesivo. Esto también trae problemas. ¿Por qué? Ya hay un tema que cuando hablamos de la obsesión, ¿no?, y de los distintos grados de la obsesión, o sea, cuando nosotros nos dejamos influenciar por los hermanos espirituales no muy bien intencionados, podríamos decir así, y hay una parte que son muy inteligentes y son muy sutiles, y nos va llevando, sobre todo los medios, ¿no?, consciente o inconscientemente, a una manera en donde creemos 100% sin nenhum grado de razonamiento en todo lo que nos dice y nos sugieren, ¿no? Y a veces siempre tomamos el nombre de, es que mi mentor, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho en ese sentido. Y nosotros, aunque tratamos de explicar, de hacer ver a ese hermano que no está yendo por un camino más adecuado, no quiere. Y ahí puede haber problemas. Y por otro lado también nosotros, que estamos en los centros espíritas, nos olvidamos de esto y empezamos, ¿no?, a elogiar mucho a ese hermano y a decirle muchas cosas que hace con que cada vez más él pueda estar abierto a la fascinación. Pues hay que cuidar de los dos lados, ¿ok? Es muy importante, ¿ok? Bien, entonces lo que comenta, ¿no? O sea, la criatura cuya facultad mediúnica eclosionó y que se dispone a iniciar su ejercicio debe tener conciencia de la importancia y de lo que significa esta facultad. Entonces es lo que nos comentó también, ¿no?, en lo que leíamos al inicio de Emmanuel como tal, ¿ok? Entonces, eso de una forma así muy general, muy acotada, ¿no?, es lo que tenemos que entender en la eclosión de la mediunidad, ¿no? Cosas que nos pueden suceder. Ahora, ni todos que a veces, ¿no?, tenemos altos y bajos, ¿no?, en nuestro estado emocional, necesariamente sea medium, ¿no? Por eso que es importante conocerse, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Hablamos del tema de la irradiación mental, ¿no? Y el tema, sobre todo, ¿no?, de la mente como tal, ¿no? Que es un fenómeno anímico, ¿no? Cuando hablamos de anímico, de ánima, tiene que ver con nuestra alma, que nosotros mismos generamos. Como es común, ¿no? Y es normal en todo proceso de mediunidad, ¿no? Los medios que son medios, ¿no?, que ya lograron, ¿no?, digamos, un cierto desarrollo a través de la práctica, del estudio, ¿no?, de la mediunidad como tal, influencian menos en el proceso mediúnico o en el proceso de la comunicación mediúnica como tal. Sin embargo, ¿no?, nosotros que estamos iniciando y durante mucho tiempo, vamos a tener un proceso anímico, es decir, es una manifestación del medium como tal, del espíritu encarnado, hablando efectivamente del medium, ¿no?, y no necesariamente una comunicación de un otro hermano. Ahora, no confundir esto con, a veces tratamos, que vemos a veces hermanos que buscan tener la mediunidad, ¿ok?, pero en ese sentido, como que simulan como si fuera, ¿no?, simular es decir, como que engañan o hacen que está en un trance mediúnico, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, la parte del fenómeno o del animismo como tal es parte de nuestro desarrollo mediúnico. Y también, ¿no?, creo que ya comenté eso, no sé, pero es importante comentar, ¿no? Creo que es en los dominios de la mediunidad, ¿no?,
Es un libro muchísimo interesante para todos aquellos que queremos comprender un poco más la cuestión de la mediunidad, ¿ok? Y ahí, al menos, ¿no? Mi conclusión o lo que saqué, ¿no? Sobre todo de punto principal, ¿no? De este libro, tiene que ver con el tema de la sintonía, ¿ok? Es lo que nos trata de explicar y de traernos información André Luis en este libro y en los misioneros de la luz como tal, ¿no? Entonces, ahí él ve, ¿no? Porque él lo que hace es que nos va platicando, porque él empieza junto con otros hermanos de plano espiritual, por cuestiones de estudio y aprendizaje, a participar en sesiones de mediunidad, claro, de plan desencarnado. Y nos va describiendo todo lo que va viendo, todo lo que como está desde los muebles que están ahí, ¿no? En el centro espírita, va describiendo cada uno de los hermanos, de los medios, ¿no? Sus facultades, en qué grado están. Y hay un proceso en donde una hermana eh, da una comunicación, ¿no? Y ninguno de los encarnados como tal se dieron cuenta de que era un proceso anímico que estaba sucediendo. Ni el, digamos, coordinador, ni el que estaba dialogando, nadie. Y eso llamó mucho la atención de André Luis. Y él entonces preguntó al mentor, ¿no? Que estaba ahí, dice, oye, pues lo que hubo fue 100% animismo como tal. Nadie se dio cuenta. Y efectivamente esta hermana sí es medium. Entonces el mentor le explicó. Les digo, sí, la hermana trae la mediunidad. Sin embargo, en su proceso de desarrollo, necesita trabajar ciertas cosas que trae de otras reencarnaciones, que de alguna manera, ahí pone entre comillas, ¿no? Le causan ciertos problemas emocionales en la presente encarnación. Y una vez que se dé esta etapa, va a empezar entonces a desarrollar efectivamente, ¿no? Podríamos llamar así, la mediunidad. Entonces es importante que nosotros tengamos ese tipo de conocimiento y sepamos ayudar y no criticar, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, ese es animismo, ¿no? Casi que como que, ¿no? En la época de las brujas, ¿no? Tache y tú vas, ¿no? a- al fuego, ¿no? Entonces, no es así. Hay que tener comprensión. Como comenta Emmanuel, el Centro Espírita es una escuela de amor, de respeto, donde nos trabajamos para mejorar y nos ayudamos a mejorar, ¿no? Entonces, puede, dar, puede darse esto, ¿ok? Entonces, los procesos de animismo como tal pueden suceder, es normal, ¿ok? Y una otra cosa que nos habla, ¿no? Exactamente el papel de la mente, ¿no? Dentro de lo que es el proceso mediúnico, ¿no? Entonces, es lo que nos comenta André Luis, Emmanuel, ¿no? Y muchos otros hermanos desencarnados con respecto a la mente, ¿no? Entonces, aquí nos dice así. Sabemos que la mente se halla o se encuentra en la base de todas las manifestaciones mediúnicas, cualquiera que sean las características en que se expresan, cualquiera que sea. Reflejamos las imágenes que nos rodean e enviamos en la dirección de los otros las imágenes que queremos. Y, como no podemos huir al imperativo de la atracción solamente, reflejaremos la claridad y la belleza si instalamos la belleza y la claridad en el espejo de nuestra vida íntima. Ese es el prólogo que tiene de Emmanuel en el libro En los dominios de la mediunidad, si no estoy equivocado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos trata, ¿no? De decir? ¿Por qué la mente? A ver, si yo, otra vez, ¿no? Me gusta ver películas de terror, como tal, de violencia,
¿no? De puros balazos, de lo que sea. Pues, ¿qué es lo que estoy tratando de poner dentro de mi mente? Ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que yo voy a reflejar? Ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que voy a atraer por la sintonía? Ese tipo de cosas. Por eso que la mente, ahora, ¿qué tenemos que entender también? Y ahí es lo que nos trata de decir Andrés Luis en cuanto a la mediunidad. Hay una parte que nos habla, ¿no? En cuanto a nuestro campo mental. ¿Ok? Vamos a estar en sintonía con otras mentes que están vibrando, ¿no? En el mismo padrón. Captamos estas ondas, ¿no? Que llamamos de percepción extrasensorial, consciente o inconscientemente, y reflejamos, ¿no? Igual, es decir, estamos irradiando exactamente los mismos tipos de onda, ¿ok? Y esa es una ley, es parte de las leyes naturales del universo, ¿ok? Entonces no es que yo quiera o no quiera. La única forma que nosotros tenemos de evitar no sería evitar, porque no se puede evitar, ¿no? Es como la gravedad. Puedo de forma artificial, ¿no? Aquí en la Tierra, como que evitarla, pero ella siempre va a existir. Y otras leyes que tenemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi patrón vibratorio. ¿De qué forma? Cambiando mis tendencias, mis gustos, por aquellos que son más adecuados, ¿no? A un plan superior, o que sea más adecuado para que yo pueda sintonizarme cada vez más con los buenos espíritus. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos que entender un poco con respecto a nuestra mente, ¿no? A la emisión de ondas. Es como si fuera un aparato de tele. Si leemos en los Dominios de la Mediunidad, nos va explicando detalle a detalle, André Luis, qué es lo que está pasando del punto de vista espiritual en el cerebro del medium. Nos describe y nos va dando con, digamos, ¿no? Detalles que pasa. Y llega a hablar inclusive, ¿no? Incluso de que en el cerebro, en la parte espiritual, ¿no? Podríamos decir así, ve pequeñas antenas, ¿no? Es chistoso porque es muy interesante, ¿no? Ve como pequeñas antenas que están enviando y están recibiendo, están captando, ¿no? Estas, digamos, ondas mentales, por decirlo así. Bien. Entonces, nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra mente, hablando de mente en ese sentido, ¿no? Es fundamental. Entonces, ¿no? Lo que nos pone aquí es, la mente del espíritu emite ondas mentales, ideas, ¿no? Que son captadas por el cerebro del medium y son transmitidas los componentes de la reunión mediúnica bajo la forma de palabras escritas o verbales, o también imágenes de evidencia. Se ve que el cerebro del medium tiene acción bivalente o bipolar, capta y transmite ondas mentales de sí mismo y de otros espíritus, ¿no? ¿Por qué que dice de sí mismo? Porque el espíritu, ¿no? Como ya sabemos, jamás, podemos decir, toca, ¿no? Digamos, la parte física, pero emite ondas. Y esas mismas ondas, él también las recibe y también las capta en cuanto a la parte del cerebro, ¿no? Entonces está en ese sentido, ¿no? Entonces aquí habla un poquito, ¿no? O sea, captando el pensamiento del espíritu comunicante por el medium, se inicia la comunicación mediúnica propiamente dicha, debido a la sintonía entre ambos. Eh, También en el mecanismos de la mediunidad nos trata de explicar André Luis en ese sentido, ¿no? Nos da toda una forma, una base, digamos, científica,
¿no? Y después nos habla de otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la parte, podríamos decir, moral, ¿no? Y aquí también es importante entender esto, la mediunidad como tal, como muy bien nos puso Emmanuel al inicio, cuando leíamos, eh, de la fuerza mediúnica, así como los ojos, ¿no? Tenemos hermanos que están en un estado de evolución todavía en donde las tendencias, digamos, no buenas predominan, ¿no? Entonces podríamos decir que hace mal uso de los ojos, ¿no? También la mediunidad no tiene que ver si es una persona, podríamos llamar, ¿no? Educada o desarrollada moralmente o no. Es una facultad como tal. El uso que la vamos a dar es que tiene que ver con, en este caso sí, el aspecto moral. Y es lo que también nos trata de decir Kardec, ¿no? Ok. Ahora, hay una parte importante también, ¿no? Que tenemos que ver de la sesión mediúnica o de la reunión mediúnica. ¿Por qué no sugiere Kardec que no sea un grupo grande de personas, que sea un número reducido, ¿no? De personas o de hermanos, hermanas, ¿no? Eh, que participamos de una sesión mediúnica. Porque puede ocurrir interferencias, ¿no? Como nos dice aquí. El proceso de esa comunicación puede sufrir interferencia de las ondas mentales de los integrantes encarnados del grupo mediúnico, del propio medium, de los trabajadores del equipo espiritual y del espíritu comunicante, porque son ondas mentales, ¿no? Entonces, por eso es que se requiere un trabajo, ¿no? De armonización, de buscar elevarse, de buscar estar bien, ¿no? Tanto físicamente, estamos descansados, estamos más tranquilos, ¿no? Para que la interferencia sea la menor posible en las comunicaciones como tal, ¿no? Y aquí nos explica, ¿no? El papel de la mente en ese sentido, ¿no? Si los pensamientos de los trabajadores encarnados son armónicos, es decir, si el equipo se mantiene unido a la comunicación del espíritu, ayudando mentalmente al medium, al dialogador y al propio espíritu comunicante, el trabajo de entendimiento al espíritu sufriente flui con tranquilidad. Si mientras tanto el pensamiento del equipo de los encarnados y el de los medios vagan, ¿no? O sea, ¿no? Están volando por ahí de una forma dispersiva, ¿no? O indisciplinada, la desarmonía se establece, siendo imposible la manifestación mediúnica de los espíritus o, si esto ocurre, será distorsionada, incoherente o confusa. ¿Por qué? Porque el medium pode que muitas vezes capta, ¿no? E vai captar com maior, digamos, poderíamos dizer força, se assim, ¿no? O vai captar a mejor um pensamento, hasta mesmo de um hermano encarnado que está aí, de um outro médium que está aí, ou de um outro espírito como tal. Então, não vai ser algo muito claro, não vai ser algo que se pueda, ¿no? Aprovechar como tal. Então, por isso que é importante, ¿no? Vigilar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sobre todo en el trabajo mediúnico, en la sesión de mediunidad. ¿Okay? Bien. Hablamos del perispíritu, ¿no? Que habla del cuerpo fluídico, ¿no? O lo que llamamos de perispíritu, ¿no? Entonces ya hablamos de eso. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿No? Entonces aquí nos platica, ¿no? Sirve de intercambio entre el espíritu y el cuerpo, en nuestro caso. ¿Okay? Entonces, todas las sensaciones que llegan, ¿no? Vamos a hablar aquí de la manifestación, ¿no? Entonces, el papel del perispíritu en las manifestaciones mediúnicas, ¿no? Entonces, nosotros para que podamos actuar, ¿no? En nuestro cuerpo físico, ¿no? El espíritu actúa a través del perispíritu. El orden o la voluntad del espíritu, ¿no? Se manifiesta si yo muevo la mano como tal, ¿no? O sea, esa es mi voluntad. Y esta mi voluntad es comunicada, ¿no? A este cuerpo. Hay todo un proceso como tal que todavía no conocemos, ¿no?
a ciencia exacta como tal, pero sabemos que esto llega finalmente a la parte física, a nuestro cuerpo físico a través del perispíritu. ¿Ok? Por eso que se habla también que el perispíritu tiene como que un duple o doble, ¿no? Característica, porque tiene que tener una parte material para que se pueda, ¿no? Comunicar o interactuar con la materia en nuestro cuerpo, ¿no? Más denso, como también tiene una parte que tiene que servir de comunicación al espíritu como tal, ¿no? Y ahí viene un poco lo que hablamos del dupleterio. Bueno, entonces aquí hay un texto que nos explica, ¿no? Eh, San Luis exactamente nos explica como tal, ¿no? Entonces dice, cuando una mesa se mueve bajo nuestras manos, el espíritu aspira en el fluido universal lo que le es necesario para darle una vida ficticia, ¿no? Como yo voy a animar a esta mesa, ¿ok? Como yo voy a hacer con como que se mueva. Necesito una fuerza. Y esto es el fluido que el espíritu saca del fluido universal, ¿no? El espíritu la atrae y mueve bajo la influencia del fluido que de sí mismo desprende, por efecto de su voluntad. Cuando quiere poner en movimiento una masa por demás pesada para sus fuerzas, llama en su auxilio a otros espíritus, cujas condiciones son idénticas a las suyas. En virtud de su naturaleza etérea, el espíritu propiamente dicho no puede actuar sobre la materia grosera, sin intermediario, es decir, sin el elemento que lo une a la materia. Ese elemento que constituye lo que llamáis perispíritu os da la clave de todos los fenómenos espíritas de orden material como tal, ¿no? Entonces, las manifestaciones físicas así se producen, ¿ok? Y el papel del perispíritu en la comunicación mediúnica también es así, ¿no? Entonces, ¿no? El fluido del medio o el perispíritu, la comunicación llega, pero para que se pueda, ¿no? Darse de una manera como tal, va a pasar por el perispíritu en cuanto a la parte física, ¿no? En cuanto a las sensaciones que tienen de frío, de dolor, ¿no? Y otros tipos de sensaciones que tienen, ¿no? En la comunicación mediúnica, ¿ok? Y ahí nos habla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la parte de las manifestaciones de efectos intelectuales, ¿no? Entonces, lo que nos dice así, en esta categoría, el perispíritu ocupa el papel de intermediario de las ideas y del proceso de elaboración mental existente entre el espíritu comunicante y el medium. La unión mayor entre las dos entidades, ¿no? Encarnados y desencarnados, es en el plano mental. La expresión de las ideas, el tenor de mensaje con todo son manifestaciones vía perispíritu. El perispíritu del medio transmite a los circunstantes de una reunión mediúnica el pensamiento del espíritu comunicante, sus sentimientos y su estado emocional, de alegría o de tristeza, de dolor o de paz, de desarmonía o de desequilibrio. ¿Okay? Entonces, todo esto llega a través del perispíritu. O sea, ¿cómo puede el medium captar, ¿no? Las ondas? ¿Cómo puede a veces ver imágenes y una serie de cosas, ¿no? Eso todo es a través del perispíritu como tal. Bien. Ahora hablamos un poquito, ¿no? De lo que es la parte de lo que sería la irradiación mental, ¿no? Irradiar es como que, ¿no? Proyectar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos, ¿no? A una veladora, ¿no? La llama como tal, sentimos el calor, porque se está, ¿no? Irradiando calor, ¿no? Esta energía, lo como sea, la sentimos, ¿no? Si nos alejamos, dejamos de sentir, ¿no? Y así por delante. Entonces, cuando hablamos de la irradiación mental, tiene que ver exactamente con nuestros pensamientos y tiene que ver exactamente con, digamos, calidad, si podríamos decir así, ¿no? De nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros cuando estamos, por ejemplo, ¿no? Haciendo una oración, nos concentramos, ¿no? Y sobre todo cuando estamos buscando hacer una oración a un hermano, ¿no?
Entonces, vamos a irradiar y podemos irradiar, ¿no? Nuestros buenos pensamientos que pueden estar también llenos, ¿no? En ese sentido, de buenas vibraciones como tal, ¿ok? Entonces, lo que va a llegar a este otro hermano, como vemos, ¿no? Lo que llamamos a veces de cura espiritual a distancia o cosas por el estilo, ¿no? Tiene que ver con la irradiación mental, que puede darse de una manera, digamos, consciente o a veces o inconsciente, ¿no? Pero si nosotros, ¿no? Nos concentramos, nos sintonizamos, ¿no? Y buscamos entonces irradiar, ¿no? Esta voluntad buena, ¿no? Este pensamiento de ayuda, ¿no? Con una buena intención de apoyar a otros hermanos, estamos irradiando como tal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de irradiación mental, normalmente decimos o hacemos, digamos, eh, imaginemos cuando estamos, sobre todo, eh, tranquilos, ¿no? Nos concentramos, ¿no? Y nos enfoquemos a producir esta irradiación mental. Sin embargo, ¿no? Como ya vimos, nosotros estamos constantemente emitiendo y recibiendo ondas mentales, ¿no? Ideas, pensamientos, lo que sea, de, de todos lados, a todo momento, a todo instante. ¿Ok? Entonces es importante también entender un poquito esto, ¿no? Como tal. ¿Qué más tenemos? ¿No? Bueno, hablamos del cerebro, ¿no? Cuando hablamos del cerebro, aquí pusimos, ¿no? Perispiritual, este, en realidad, ¿no? Digamos, es ¿cómo podríamos explicar? Es, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Nosotros, todos nuestros, digamos, órganos, podríamos decir así, ¿no? Que tenemos en nuestro cuerpo físico, ¿no? También son moldeados por el espíritu que está reencarnando, ¿no? Vamos a ver en muchas partes que leemos, ¿no? De, de los libros, ¿no? De, por ejemplo, de Andrés Luis y otros libros, cuando nos habla exactamente del cuerpo espiritual, ¿ok? Entonces, los órganos que tenemos, muchos de ellos, ¿no? Lo tenemos como tal, ¿ok? El espíritu como tal lo trae, ¿ok? Y también se van perfeccionando. Entonces, no es por el hecho de que yo cuando deje, ¿no? Este cuerpo físico, digamos, como ya en mi condición de espíritu desencarnado, de espíritu como tal, ¿no? No tenga determinados órganos. Evidentemente que su función es adecuada al plan que yo voy a estar, pero sigo teniendo, ¿no? Entonces, la parte del cerebro también ocurre. Y cuando hablamos de perispiritual, ¿no? Es porque la comunicación, ¿no? O esta constitución como tal nos va a dar a través del perispíritu, como estábamos leyendo, ¿no? Siempre llega a través del perispíritu. Nos vamos a captar, ¿no? Las ondas mentales cerebrales, pero nos llega a través del perispíritu para que se pueda comunicar con el espíritu. ¿Por qué? Porque una onda electromagnética como tal, un pensamiento como tal, ¿no? Es materia, ¿sí? Y siendo materia, ¿cómo llega hasta el espíritu como tal? Pues tiene que llegar a través de ese perispíritu. De ahí hablamos de cerebro perispiritual, ¿no? Y de otras situaciones que tenemos. Pero es importante entender esto, ¿no? Aunque sea muy sutil, sigue siendo materia, ¿no? Es lo que dijimos, existen tres cosas en el universo. Dios, la inteligencia suprema, ¿no? El creador, espíritu o principio inteligente y el fluido cósmico universal, materia. Como aprendemos, el espíritu jamás interactúa directamente en la materia. Para poder hacerlo necesita de un agente o de un medio.
y este medio es exactamente el perispíritu, que se va quedando, se va tornando cada vez más sutil, más, digamos, etéreo, más ligero, más lo que sea, ¿no? De acuerdo a nuestra evolución, tanto intelectual cuanto moral, ¿ok? Pero jamás hay una interacción directa de la materia con el espíritu y del espíritu con la materia. Siempre se requiere un elemento intermedio. Bien. Entonces, cuando vamos hablando un poco de duplo etéreo, es para que el espíritu pueda ir comunicándose y para que pueda darse la comunicación, va pasando como si fuera por, podríamos decir, capas, ¿no? Hasta que llega el perispíritu y el perispíritu entonces traduce esta voluntad del espíritu, ¿no?, al cuerpo físico. Y cuando hay una comunicación mediúnica que llega también, va pasando por todo esto para que efectivamente llegue, digamos, ¿no?, al espíritu y el espíritu entonces pueda traducir o pueda sentir esto que se refleja en su cuerpo, ¿no?, a través del perispíritu. Y cuando nos dice que se comunica efectivamente, ¿no?, con los hermanos encarnados de la sesión, se da a través del perispíritu. ¿Por qué? Pues para que yo pueda mover mis cuerdas vocales, necesito hacerlo a través del perispíritu, para que entonces esta parte física, ¿no?, emite el sonido correspondiente. El espíritu capta las imágenes, la procesa, y para que se pueda entonces comunicar, va a usar otra vez todo ese camino hasta llegar y ser perceptible, ¿no?, en el plan físico que estamos, ¿no? Y así se va dando, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Bien. ¿Qué más? Para que ya podamos ir a las preguntas. Entonces ya hablamos, ¿no?, de lo que es la parte, ¿no?, de la irradiación mental, los fenómenos anímicos que tienen que ver con la propia voluntad, digamos, ¿no?, del medium, ¿no?, a través de sus propios pensamientos, energías, fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de la eclosión de la mediunidad, hablamos un poquito del cerebro perispiritual y hablamos un poquito de duplo etérico. ¿Okay? Bien, aquí nos tiene Daniel, ¿no? Podría darnos otro ejemplo de animismo. Pues bien, en la, ¿cómo podríamos comentarles, no? Si estoy hablando, por ejemplo, ¿no?, en una sesión mediúnica, ¿no?, ¿qué es lo que puede darse ahí, ¿no? Y eso también tenemos que ver con el conocimiento que vamos teniendo nosotros en la sesión mediúnica. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya hay una sintonía muy fuerte, ¿no?, entre los medios, ¿no?, que estamos ahí, entre los trabajadores de esa sesión mediúnica, donde nos vamos conociendo, ¿no?, cada vez más, ¿ok? Y entonces, en algunos casos, puede uno percibir que a veces, ¿no?, parte de la comunicación viene, digamos, del propio medium, ¿no?, que sea hermano o hermana, ¿no? Nos vamos dando a conocer en ese sentido, ¿ok? Y ahí podemos identificar. Entonces, son cosas que necesitas, ¿no?, ir conociendo a todos, conocerse para que puedas o que podamos identificar que esto en un trance mediúnico es anímico, porque a veces no se percibe como tal, ¿ok? También, ¿no?, cuando decimos los fenómenos físicos como tal, ¿no?, puede que sea algo que se esté generando desde el propio medium, ¿no?, en el sentido de que, o por una situación que trae él, ¿no?, eh, emocional, lo que sea, genera determinados efectos como tal, ¿no? Podría en ese sentido también darse así. Algunas cosas que no necesariamente sea un espíritu, sino que sea algo espontáneo. Pero ¿por qué?
porque se da por una combinación, ¿no?, de, de factores, ¿no?, o de situaciones en donde ocurre la condición para que, digamos, el fenómeno se dé y se observe, aunque a veces ningún espíritu desencarnado tuvo la intención de hacerlo, sino porque se dio por una condición, ¿no?, digamos, normal, es como determinadas reacciones químicas, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Y por qué no ocurre en cualquier lado? Porque para que pueda darse, necesita las condiciones ideales para que se dé. Pero en el plan anímico o en el plan, digamos, ¿no?, que hablamos de muchas veces de determinados fenómenos de efectos físicos, ¿no?, puede darse una vez que esas condiciones se reúnan, ¿ok? Entonces va a haber varias cosas. Por eso que la mediunidad es algo muy amplio y todavía no podemos tener a veces afirmaciones muy así, ¿no? Eh, no sé, muy firmes podríamos decir, ¿por qué? Porque puede darse de distintas maneras, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? La educación, sí. No sé si hay alguna otra pregunta, algo más que queramos. Sí, mira, esa es algo un poquito, que nos hace todavía mucha confusión, ¿no?, en cuanto al perispíritu y el doble etérico, ¿no? Yo diría que, por un poco que pude, ¿no?, leer y estudiar, que este doble etéreo es algo que viene todavía antes, ¿no?, de del perispíritu como tal, ¿ok? Para entonces el espíritu poder, digamos, si podríamos llamar así, interactuar con la materia, ¿ok? Como tal. Entonces, es, por ejemplo, ¿no?, tengo mi parte física, ¿no?, que veo, ¿no?, que la puedo sentir. Ahora, de ahí, si yo voy, si fuera como que haciendo, ¿no?, un proceso de regresión, ¿no?, es decir, hacia adentro, ¿no?, podemos decir así, viene el perispíritu. Si voy un poquito más hacia adentro, viene algo que podemos llamar de el doble etérico. Y entonces vamos indo y vamos a llegar finalmente al espíritu. Es todo un proceso para que pueda darse, ¿no?, la comunicación. Y también toda la parte, digamos, energética como tal, también tiene que ver, ¿ok? Este, gracias, Iliana. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te quedó un poquito claro, Bataco. Gracias, Claudia. Liz, ¿alguna otra pregunta o comentario como tal? Bien, vamos a ver si aquí hay alguna otra pregunta, algo. No tenemos. Ok. Y también, ¿no?, hay un libro también muy interesante, ¿no?, que podemos hacer un estudio muy, muy detallado, ¿no?, también de este mismo autor, uno que comenté hace unos días, de Sabino Zimmerman, ¿no? Hay uno que habla de la mediunidad y hay un otro libro que habla exactamente del perispíritu como tal, ¿no? Entonces también es importante que, ¿no?, que podamos ir buscando más información para que vayamos comprendiendo un poco más sobre esta cuestión del perispíritu y del doble etérico.
Gracias, Rodolfo. Benedite. Tomás. Bien. Entonces, si no tenemos, ¿no?, preguntas o algo por el estilo, algún otro comentario, pues dar por concluido nuestra clase de hoy, ¿no?, de número 9. Una vez más comentamos, ¿no?, es un estudio teórico de algunos puntos, ¿no?, con respecto a la parte de la mediunidad. ¿Ok? Tiene que ver con la educación y el desarrollo, ¿no?, de la facultad mediúnica, que todos la tenemos en mayor o menor grado. ¿Ok? Y es importante, ¿no?, una vez más recordar de la mediunidad de prueba, que es la más común en nuestros días, ¿no?, digamos así, o también, ¿no?, que le hablamos de los medios o lo que trae la mediunidad ostensiva, ¿no? Y también vamos a llegar a la conclusión que con respecto, ¿no?, a esta mediunidad, ¿no?, es de prueba porque, bueno, porque nos somete, ¿no?, bajo determinadas condiciones, ¿no?, o situaciones de la vida, digamos, de la presente reencarnación, en donde tenemos que aprender a controlar, ¿no?, nuestro ego como tal, ¿no?, cuando hablamos del tema de la fascinación, ¿no?, tenemos que aprender a disciplinar nuestros sentimientos y pensamientos. ¿Por qué? Porque como yo, en la condición, ¿no?, de mediunidad de prueba o de mediunidad ostensiva, ¿no?, siento mucho más, o mi grado de sensibilidad es mucho más fuerte de a comparación con un hermano que aunque tenga la mediunidad, ¿no?, digamos, eh, que no sea ostensiva, siente. Porque lo que nos comentó Kardec es que todos sentimos en mayor o menor grado la influencia de los espíritus, ¿no?, y que los espíritus nos influencian más de lo que podemos imaginar. Entonces, el medium que tiene una mediunidad de prueba, entre otras cosas, siente todavía más esta influencia. De ahí la necesidad de mejorarse, de estudiar, de conocer, de disciplinar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y buscar poco a poco elevarse, ¿no? Porque ese es finalmente nuestro objetivo como tal, ¿no?, de todos. Bien, entonces es importante entender que nuestro estudio también va muy direccionado en ese sentido, ¿no?, más allá de los aspectos de fenómenos o de manifestaciones como tal, ¿no?, que son importantes cuando ya tenemos la condición de poder practicarlos, ¿no?, en una sesión mediúnica, pero es muy importante, ¿no?, esto que acabamos de decir. Estamos en sintonía, consciente o inconsciente. De ahí la mediunidad. ¿Ok? Y de ahí la necesidad de mejorarnos. Muy bien, entonces muchas gracias a todos, cuídense mucho, ¿no? Vamos a estar igualmente el siguiente domingo, ¿no?, también siguiendo hablando de varios temas, ¿no?, de la mediunidad, y esperamos, ¿no?, poder contar con todos, ¿no?, y también, ¿no?, agradecemos por su tiempo, ¿no?, a las 9 de la mañana de un domingo. Y un último, digamos, comentario o pedido, ¿no? Vamos a divulgar el espiritismo, es lo que podemos hacer, ¿no? Cuando vemos un hermano que pueda tener, o hermana que pueda estar en una situación que podamos ver, ¿no?, de qué manera podemos ayudar, quer sea una palabra, quer sea un libro, quer sea una película, ¿no?, buena, por supuesto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y cómo podemos divulgar el espiritismo? Hay muchos libros que no hablan necesariamente de mediunidad de nada, pero habla, ¿no?, sobre todo de temas, no diremos de autoayuda, pero de mejoramiento, ¿no?, de uno mejorarse de punto de vista moral. Entonces, vamos a divulgar como tal, es lo que podemos hacer.
Cuídense mucho, un excelente domingo.